Docentes de la Escuela Profesional de Antropología, estudiantes, egresados y público en general, que nos acompañan virtualmente en esta oportunidad. Tenemos la presencia de una actividad que se está reiniciando, que siempre se ha llevado a cabo en nuestra primera Casa Superior de Estudios, como es los Jueves Culturales. En esta oportunidad, y esta vez, tenemos los Jueves Antropológicos, una conferencia organizada por la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Vamos a iniciar esta conferencia precisamente con las palabras de presentación por parte del director de departamento de la Escuela Profesional de Antropología, el doctor Enrique Rivera Vela. Adelante, doctor. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches y la verdad que es muy grato estar en este momento para dar apertura a los Jueves Antropológicos. Recordemos bien que esta actividad de Jueves Antropológicos no es nueva en nuestra carrera, ya se remontan, me parece que hace más de 10 años, cuando el profesor ya jubilado Cornejo propuso esta actividad. Y desde esta actividad año a año se ha venido realizando con algunos vaivenes, pero nos mantenemos en estos Jueves Antropológicos. A pesar de la pandemia, nosotros vimos la necesidad de retomar esta actividad. Obviamente, ya no de manera presencial como siempre se hacía, sino de manera virtual. Y me parece que esta experiencia va a ser bastante gratificante. ¿Por qué? Porque he podido comprobar a lo largo de estas últimas semanas en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, sus actividades virtuales están teniendo bastante buena acogida. Si es que antes de repente una conferencia presencial solamente podíamos estar presentes 10, 20, 30 personas por el hecho del traslado, las actividades conexas que teníamos que realizar, hoy en día no. Básicamente estamos confinados en casa y aprovechamos esta oportunidad para poder culturizarnos, para poder aprender algo más. Entonces, como dije anteriormente, el día de hoy estamos dando inicio a este Jueves Antropológico bajo la responsabilidad y dirección de la Coordinación de Investigación a cargo del profesor Wilber Coasaca y también en coordinación con la, disculpen la redundancia, con la Coordinación de Responsabilidad Social que está a cargo del profesor Javier Puma. Entonces, las dos coordinaciones son las encargadas de organizar la actividad. El día de hoy tenemos dos ponencias muy interesantes sobre un tema también vigente, coyuntural, como es la interculturalidad, como es las enfermedades, y me imagino que relacionarán el tema también con la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, esperamos que en las subsiguientes semanas o las fechas que programen estas actividades no solamente sean conferencias, sino también puedan ser conversatorios, debate, se puedan presentar avances de investigación, tanto de colegas de la localidad como a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Creo que las condiciones están dadas. La tecnología permite que muchos ponentes que de repente por cuestiones de tiempo, por cuestión de presupuesto, no puedan venir a la ciudad de Puno para dar sus exposiciones, ahora sí, virtualmente, desde sus casas, nos pueden brindar sus conocimientos, sus recomendaciones, los discursos que cada quien maneja referente al quehacer antropológico. No quiero ser muy tedioso en esta presentación. ¿Por qué? Porque también sabemos que es algo cansado el estar escuchando las conferencias a través de los aparatos virtuales. Bueno, con esto doy por iniciado los Jueves Antropológicos correspondientes al primer semestre 2019 y esperamos que a lo largo de este año tengamos fabulosas ponencias. Aquellos colegas también a nivel local que quieran participar, no solamente colegas de la universidad, sino egresados nuestros u otros colegas antropólogos, todos están invitados para poder ser partícipes de esta actividad, tanto como ponentes y también como escuchas de las ponencias que vamos a escuchar. Con esto damos apertura al Jueves Antropológico correspondiente al 2020. Muchas gracias.
Muy bien, de esa manera hemos iniciado con las palabras del doctor Enrique Rivera Adela. Indicar que los jueves culturales va a ser cada jueves de cada mes. Entonces ya estaremos oportunamente indicando cuándo se lleva a cabo. Vamos a iniciar con esta conferencia organizada por la Escuela Profesional de Antropología. La disertación del siguiente tema es la interculturalidad y la salud. Reflexiones desde la experiencia de la medicina de altura, a cargo del doctor Luterio Onofre Mamani, docente de la Universidad Nacional del Altiplano de la Escuela Profesional de nuestra Escuela Profesional de Antropología. Perfecto. Adelante, doctor Luterio. Muy buenas noches. Voy a dar inicio a esta conferencia que lo he titulado La interculturalidad y la salud, reflexiones desde la experiencia de la medicina de altura. Y a manera de introducción quisiera señalar lo siguiente. El objetivo principal de esta exposición es acercarnos a la comprensión de la salud intercultural desde el contexto de la medicina de altura. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está estableciendo la pertinencia intercultural en los sistemas de salud en comunidades de altura? Pero antes voy a referirme a los fundamentos teóricos que sustentan el planteamiento de la interculturalidad de la salud. En este caso, me refiero brevemente a los modelos y teorías tradicionales y modernos en que se sustenta la salud intercultural. En la segunda parte, compartiré con ustedes algunos testimonios de mis entrevistados que nos aproximarán a la construcción de la salud o a la comprensión de la construcción de la salud intercultural en las comunidades de altura. Bien, en la primera parte de esta exposición está relacionada a la salud intercultural, enfoques y teorías. La necesidad de desarrollar los procesos de la salud intercultural, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, se ha generado por razones epistemológicas, históricas y sociopolíticas. En el aspecto epistemológico, por ejemplo, uno de los teóricos más importantes de la salud intercultural es Susana Guzmán. Ella es mexicana y hacia los años 2016 hizo interesantes publicaciones en torno al tema que he señalado. Precisamente, ella menciona que la salud intercultural es un espacio de convergencia entre dos sistemas de conocimiento. De modo similar, Ana María Ollarse, desde la perspectiva epistemológica, define la salud intercultural como la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad. Como no podía ser de otra manera, otro estudioso, que en este caso es Menéndez, mexicano, propone considerar que esta clase de interculturalidad es una fuente de conocimiento de la problemática de salud. Por su parte, Fernández, o Gerardo Fernández, como se llama este investigador, señala que existe la urgencia de abordar la problemática de la salud intercultural. Pero él también plantea que hay la necesidad de reflexionar acerca de los presupuestos ontológicos y epistemológicos del estado actual de las llamadas ciencias sociales y de las ciencias médicas en particular. Por consiguiente, Comeles, que es actualmente profesor de la Universidad de Rovira Virgili y Tarragona, que tuve la oportunidad de visitar hace muchos años atrás, exhorta el encuentro, yo diría la integración urgente entre medicina y la cultura, a fin de que podamos repensar sobre la hegemonía de las metodologías etnográficas en el campo de la salud y que están siendo suplantadas por las metodologías clínicas. E incluso la preocupación de Vanegas va un poco más allá en el sentido de que la perspectiva del relativismo cultural que muchas veces nosotros aplicamos para estudiar temas de salud
sería una forma equivocada de entender y ver al individuo debido a que no se centra en él ni en sus derechos. Entonces, esa manera de utilizar la epistemología antropológica actual debe cambiar, pues la antropología de la salud nos ha hecho entender que no solamente el enfermo expresa cambios físicos y naturales, sino es un ser que expresa intersubjetividades y sensibilidades. En suma, es necesario rescatar la perspectiva de los estudios antropológicos sobre la salud y la enfermedad porque resulta adecuado para el análisis de una teoría del conocimiento antropológico. En cuanto al aspecto histórico, también hay importantes avances teóricos sobre la interculturalidad, pero han tenido un desarrollo más crítico. Por ejemplo, Catherine Walsh afirma que la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas. Y de esta manera se necesita reforzar las identidades tradicionales excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre los grupos de la sociedad. Una interculturalidad que no dé cuenta de esta situación de poder y asimetría va a ser necesariamente coactada e instrumentalizada prontamente por el poder hegemónico y la cultura dominante, advierte el investigador Joseph Stelman. Es más, Anción y Zúñiga ponen de conocimiento que estamos viviendo una interculturalidad de hecho. Entonces, necesitamos transitar hacia una interculturalidad normativa, cuyo proyecto debe ser la disposición dialógica y práctica de un enfoque crítico a las estructuras de poder excluyentes, que según Quijano, esa colonialidad del poder, que significa desigualdad y marginación, se ha mantenido hasta estos días en el caso peruano. En el aspecto político, Fidel Tubino, que seguramente muchos lo han escuchado, porque es un especialista del tema de interculturalidad y es docente actual de la Pontificia Universidad Católica del Perú, plantea la necesidad de promover un proyecto ético y político que implique trasladarnos de una interculturalidad funcional, es decir, de un Estado monocultural y neoliberal que invisibiliza pues las asimetrías sociales, a una interculturalidad crítica que presupone cambios en el Estado y la sociedad, mayor equidad en acceso a recursos, participación política y reconocimiento, principalmente el acceso de los pueblos indígenas y minorías étnicas en el desarrollo. En otras palabras, la interculturalidad crítica aspira a una forma de relación social de respeto y diálogo entre las culturas, para lo cual habría que desmontar y deconstruir este modelo de desigualdad absoluta y dominación conforme lo plantean muchos investigadores, entre los que voy a señalar es Viaña, Claros, Sterman, Garcés, Quintanilla y otros. Consiguientemente, la interculturalidad en el campo de la salud, según Alarcón, Vidal y Neira, se refiere a las competencias culturales que deben desarrollar los profesionales de salud. En buena cuenta, esto significa que los profesionales de salud deben cambiar su perspectiva en la práctica médica y quizá dejar de inclinarse únicamente al campo biomédico. Además, CENSI, el Centro Nacional de Salud Intercultural, cuya sede se encuentra en Lima y en el distrito de Chorrillos, afirma que debería promoverse la interculturalidad como la articulación de los sistemas médicos tradicionales y el occidental.
Aunque para Landon y Garmelo son investigadores brasileños, ¿no?, que en el año 2017 hicieron una interesante publicación sobre este aspecto. Ellos señalan lo siguiente: esa articulación es un proceso complejo y difícil porque simplemente no solamente implica la tolerancia, muchas veces no existe ni siquiera un verdadero diálogo. Algunas veces los encuentros médicos ocurren en contextos sociales marcados por desigualdad y jerarquías económicas y sociales. Muchas veces los profesionales de salud ni reconocen la agencia expresada por los representantes de los sistemas de salud indígenas, como en el caso nuestro, los aymaras. Entonces Ramírez concretamente plantea que la salud intercultural debe ser pensada como iniciativa para el cambio sanitario, siempre y cuando ese cambio sirva para mejorar los índices epidemiológicos. Es decir, la salud intercultural debe servir no solo para revalorizar la medicina tradicional, sino para que la gente pueda vivir más y mejor. Sin duda, este proceso es complejo para el caso peruano, ya que se necesita renovar y unificar el sistema sanitario. Y todos somos testigos. Gracias a esta pandemia, nos hemos enterado de que el sistema de salud peruano se encuentra dislocado y seccionado en MINSA, ESalud, Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Sistemas de Salud del Ejército, etcétera, etcétera. Según el Instituto de Investigación Peruana, estas iniciativas empezaron en el año 2004 y 2005, con la aprobación de algunas normas en favor de la interculturalidad de la salud. Asimismo, da cuenta esta institución que en el año 2016 se aprueba la primera política sectorial en salud intercultural, pero que hasta la fecha no se encuentra implementada conforme se ha podido constatar en las comunidades andinas de altura. La tendencia actual de la antropología de la salud no solo es quedarse en el eterno análisis crítico sobre la confrontación que existe entre el sistema médico tradicional y el sistema médico moderno. Más allá de esta supuesta dicotomía o contradicción, hay problemas estructurales que denotan estos sistemas. Es bien conocido que hay la marginación, la exclusión, el menosprecio, desprestigio de un sistema hacia otro. Al respecto, Pereira y Fuentes demuestran que se deja de lado y se menosprecia el valor de la práctica de la medicina tradicional por la naturaleza empírica que la caracteriza o por la dimensión mágica religiosa en la que está parcialmente basada. Al respecto, Mavit, que es un investigador con recientes publicaciones, afirma que occidentales e indígenas están invitados a salir del pensamiento dualista enfermizo. Incluso señala que la medicina se debe concebir más allá de las formas culturales para alcanzar sustratos fundamentales de nuestra naturaleza profunda. A pesar de esta encrucijada de enfoques y teorías, la salud intercultural es un ámbito privilegiado para el análisis y la producción de nuevos modelos en torno al bienestar y el buen vivir. Seguidamente voy a pasar a presentarles la segunda parte de mi exposición, que está subtitulado Salud Interculturalidad en las comunidades de altura, conocimiento y experiencia. La salud intercultural, aunque con serios desencuentros entre la tradicional y moderno, es una experiencia que está emergiendo en la práctica de la medicina en comunidades de altura. Aquí
algunos testimonios para ustedes. Una de mis entrevistadas, Damiana, decía lo siguiente: ahora yo sola voy al hospital, casi no consulto a mis familiares, entonces me dicen que solamente tengo fiebre. Yo sufrí hace 10 años atrás y cada cierto tiempo me venía el estiramiento y cuando tomo gasolina yo me duermo bien. De noche no hay caso de dormir. Algunos van al hospital de Puno, pero el mal viento, el cariciri, el rayo, no cura el doctor, es que no creen. En esta entrevista se evidencia una forma de experiencia intercultural de la salud, al hacer uso del servicio de la medicina moderna y la medicina popular. Pero la entrevistada deja en claro que las enfermedades culturales, como el mal viento, el caricir, el rayo purita, no es competencia de los médicos, porque según la entrevistada, por ejemplo, la creencia no forma parte del quehacer médico y el tratamiento de las enfermedades. En el siguiente testimonio hay una clara muestra de una actitud intercultural, pero la desconfianza de la eficacia de los fármacos y del médico conlleva a una negación o resistencia de la posibilidad de construir esa interculturalidad. Aquí el testimonio de María, que dice: me hice resfriar y luego fui donde el doctor y me puso inyección y no me hizo nada. Por otro lado, hice hervir mis hierbas, reposo en agua caliente y eso sé tomar. Un tiempo ya me hizo bien, pero hubo una vez que no me di cuenta, otra vez también se levantó la enfermedad. Me están diciendo, te voy a llevar al hospital. Yo no quiero. Entonces te vas a cuidar, mamá. No vas a lavar con agua fría, me dicen mis hijos. Si lavara me duele las manos y sobre todo los huesos de la mano. Caliento un poco de agua en las botellas y con eso lavo mis servicios. Así nomás, caballero, me dijo María, don María. Otra de las dificultades para la construcción de la salud intercultural es que la medicina moderna está ligada a la mercantilización de los fármacos. Esta forma de hegemonía de la medicina deja sin posibilidad de acceder a los servicios de salud por parte de los pacientes, sin recursos económicos, por supuesto. Por lo tanto, la persona vuelve a recurrir a la medicina tradicional. Y aquí el testimonio de mi amigo Eloy. He ido al médico, solo me ha dado cremas para los granos, diciendo, hasta el hospital hemos llegado. Te puede costar unos 2 a 10,000, de ahí no más. Lo hemos dejado, pero tenía que venir un especialista de Lima, cada sesión me iba a costar 2,000, por eso salía 10,000. De ahí nomás lo hemos dejado, eso por el lado del médico. Ahora por el lado del curandero me han hecho llamar con la letanía. Interesante el testimonio de Eloy. Los pacientes diferencian claramente las enfermedades que son tratables en la medicina tradicional y en la medicina oficial. Por ejemplo, señalan que la enfermedad causada por el tutoca o miscoya solo podía tratarse con la medicina tradicional. En cambio, la infección urinaria y el dolor de cabeza lo asocian al tratamiento farmacológico, pero aún así desconfían de su eficacia. Aquí el testimonio de la señora Rosa, y dice así: y así que tuve que consultar a un caballero para que me mire la coca. Entonces me dijo, ¿qué has visto? Vi un caballo, le dije. Pero algo más has visto, me decía. Y le dije, tutoca. Ese tío siempre me curó y se llamaba, etcétera, etcétera. No voy a decir su nombre porque no tengo todavía el consentimiento. Y después me curé. Eso había sido el mescoya. Y había sabido azotarse, y eso se cura sobando nomás. Eso no puede curar el hospital.
aunque yo sé ir al hospital para la infección urinaria, para el dolor de cabeza que me daba, pues, pero eso no me hace nada, dice la señora Rosa. Igualmente, en el siguiente testimonio se manifiesta un rechazo al tratamiento prescrito por el personal de salud. Según la percepción del entrevistado, no hay efecto de los medicamentos o las pastillas. Califican que el personal de salud solo tiene conocimiento sobre las enfermedades de la ciudad. Al respecto, el testimonio de Juan es el siguiente. Una vez fui a la posta y también me dieron pastillas. Me parece que el hospital es por gusto. Esas inyecciones te ponen y pastillas te ponen. Y no hace bien. Lo que sí hace bien son esas enfermedades del tísico, la fiebre. Eso sí lo hacen sanar. Pero sobre las enfermedades del campo, no saben tampoco, les compete. En cambio, en el campo nos enfermamos del pie y estamos enfermados de la helada, del soleado, pero no saben sobre eso y solo saben de las enfermedades de la ciudad. Termina el testimonio. Otro de los grandes problemas para alcanzar la verdadera salud intercultural muchas veces es la distancia geográfica y accesibilidad a los centros de salud. Otro factor es el estatus económico de las pacientes o de los pacientes que tampoco les permite acceder a los servicios. Y es más, el hecho de no estar en el SIS también los excluye del sistema de salud oficial. Pues tiene mucha razón Landon y Armelo, que he señalado anteriormente, que son investigadores brasileños, señalan que hay marcadas desigualdades y jerarquías económicas y sociales entre los sistemas médicos, en este caso el oficial y el tradicional. Y aquí el testimonio de Faustino al respecto. Él dice lo siguiente: yo quisiera curarme de una sola vez. Creo que tengo cólera y aire, porque los ojos me empiezan a temblar. No sé qué sería. Luego uno se oscurece. No fui a la posta, es que no tengo plata. Es para tener plata. Solo atienden para los asegurados y estamos lejos también, señala mi entrevistado Faustino. Por ejemplo, cuando las mujeres sufren con las enfermedades culturales, como es el antahuaya o la recaída, simplemente su agencia es calificada como meras, o son calificadas como meras creencias, mitos y prejuicios culturales de las mujeres campesinas. Y muchas de ellas son tratadas de la manera más discriminatoria en los hospitales o centros de salud. Lamentablemente, el tema de género, mujer, posición social, edad y lugar de residencia constituyen las desigualdades sociales en salud. Por lo tanto, es muy lejana la posibilidad de alcanzar la construcción de una interculturalidad en salud. Bajo esta perspectiva, se puede entender entonces que si bien es cierto, hay dos sistemas médicos, uno denominado moderno y otro denominado como tradicional, efectivamente al margen de ser opuestos, hay ciertas formas en que se relacionan. Pero ojo, este juego de la relacionalidad simplemente estaría llevando a dos condiciones: de que uno sea subalterno y el otro sea hegemónico, lo que prácticamente imposibilitaría la interculturalidad crítica en el campo de la medicina de altura. Bien, yo quisiera terminar esta mi breve conferencia con una frase célebre de Hipócrates, que es el padre de la antropología de la salud, quien decía lo siguiente: las enfermedades
no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se han acumulado diferentes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera hemos tenido la presencia del doctor Luperio Nofre Mamani con un importante tema sobre la parte de la interculturalidad y la salud. Reflexiones desde la experiencia y medicina de altura. Hemos dado inicio a estos jueves antropológicos y, por supuesto, vamos a dar paso al siguiente disertante que tiene de 15 a 20 minutos para que también pueda hacer la exposición de un tema interesante: sistemas de salud y respuestas interculturales de salud, que está a cargo del decano nacional del Colegio de Antropólogos del Perú, el doctor Armando Medina Ibáñez. Adelante, doctor. Listo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación para compartir algunas reflexiones en torno a un tema tan importante como es la interculturalidad en salud, y que creo que ya ha hecho una muy buena presentación Luperio, y quisiera brevemente hacer un recorrido para entender cómo ha venido dándose el tema de la salud o cómo se ha configurado en los diferentes escenarios a través del tiempo y de la historia. Si nosotros vemos la historia de la medicina, vamos a darnos cuenta que acá nosotros, por ejemplo, ya desde los Moche se venían desarrollando todas unas prácticas curativas que estaban más asociadas a las mujeres y tenían sus plantas maestras que ayudaban a determinar las caracterizaciones de las enfermedades y los diagnósticos de las mismas. Luego este conocimiento ha tenido muchas variantes y muchas diversidades en torno a la diversidad del país, que en esta imagen se refleja pues que hasta el día de hoy los grandes maestros, los sabios en toda nuestra región andina y amazónica tienen sus propias particularidades, características para poder desarrollar todo un sistema médico que es muy diverso y muy variado en nuestro país. Pero paralelamente a este sistema tenemos el otro gran sistema médico oficial que viene regentado desde el MINSA como parte del Estado, que se preocupa por ver también la salud de las personas. Ya que estamos ofreciendo esta conferencia para una región tan hermosa como es el Altiplano, quería partir desde una breve reflexión de los trabajos que vino realizando Manuel Núñez Butrón por los años 1930, quien él sienta las bases de una educación en la salud y el trabajo, y él es es una de las primeras personas que empieza a trabajar lo que es la atención preventivo promocional en la salud a nivel del Perú y el mundo. Hasta ese entonces, en ningún lugar del mundo se hablaba de la atención primaria de la salud, y él fue un pionero de estas categorías. Es decir, él en su trabajo se anticipó ya 4 décadas antes que se diera esta promulgación en la atención primaria de la salud, que se diera más adelante en Alma-Ata, en Rusia, en los Estados, en un congreso que se hizo allá. Pero él sacó una revista que se llamaba Runa Sonco, que se llama Corazón de Indio o Corazón de Hombre, algo así le llamaba. Y esto era cumplía una función, que era llevar información, porque la gente debía de conocer para prevenir, es decir, él anticipaba llevando conocimiento y educación para que la población no llegara a enfermar. Por tanto, este médico que se había formado en ámbitos académicos, creo que en Europa, en España, si no me equivoco muy bien, luego llega a desarrollar su trabajo en Azángaro y Huancané, luego trabajó en Lampa, San Román, en Angaraes, Huancavelica, y más o menos por el año 1933 crea una doctrina sanitario-social a la que le llama el richarismo, que en su traducción significaba despierta, cuyo objetivo era trabajar con las poblaciones para controlar de un enemigo que había muy fuerte en esa época, era el piojo, que era la transmisor del tifus, que era una pandemia que muy similar a lo que tenemos ahora, pero claro, en su contexto de la época. Entonces la enfermedad era tremendo, y él llevaba este tipo de mensajes para poder educar a la gente en lo que es la higiene y la prevención
del lavado de manos y el cuidado de la higiene personal. Vean ustedes, estamos hablando del año 1933 y ahí ya se hablaba de lavado de manos con bastante fuerza. Por otro lado, su trabajo era controlar el consumo del alcohol, porque decía él, esto bestializa a la gente. Y a su vez evitaba llevar los papeles, sellos, porque decía, esto nos lleva a la pleitomanía, porque se desataban muchos juicios por las tenencias de tierras, por los animales y una serie de elementos. Por tanto, él tenía como símbolos de lucha en aquella época el peine, el jabón, un cuaderno y el lápiz. A donde iba siempre llevaba estos elementos, que era un poco lo que significaba el peine para limpiarnos de los piojos, que en ese momento era la pandemia que atacaba a estas poblaciones, el jabón, que era un símbolo de lávate las manos con agua y jabón, y el cuaderno y el lápiz para ayudar a sacar a la gente de esta ignorancia o de un poco del analfabetismo. Estas ideas que él empieza a desarrollar son las primeras aproximaciones desde el sector oficial, porque recuerden, él fue médico, académico y desempeñaba en los hospitales, por tanto él llevaba un mensaje ya de una mirada social. Yo diría casi es uno de los primeros que empieza a dar una lectura antropológica de su realidad y hace una labor etnográfica, porque empieza a involucrarse con la gente, a comprenderles y llevarles su propio mensaje en sus propios idiomas. Luego, ya en el año 1976, se desarrolla la 29 Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra, Suiza, y ahí es en donde un grupo de países presentan por primera vez la petición de tomar en consideración el tema de la medicina tradicional. Pero en este congreso realizado en Ginebra, los que sustentan con mayor propiedad la importancia de incorporar la medicina tradicional en los sistemas de salud fue justamente la China. La China, y estos en su discurso que hacían referencia, ellos indicaban que habían recibido indicaciones específicas de Mao Zedong, porque él decía que la medicina tradicional era un verdadero saber de los pueblos, que era lo único que podía salvarlo de una serie de pandemias y enfermedades. Entonces ellos fueron los que mejor sustentaron, pero fueron muchos países del mundo los que pidieron, y entre ellos fue el Perú. Y del Perú, en esa propuesta que se hizo, estaba pues representada por muchos intelectuales, entre ellos estaba pues el doctor Fernando Cabieces Molina, que participó allí, y el doctor David Tejada de Rivero. Y aquí justamente he tomado una pequeña cita de un artículo que él escribe, y él dice: a comienzos del año 60 del siglo pasado, la OMS se propuso rescatar y revalorar tales experiencias, principalmente de la China, con su medicina tradicional y otras formas académicas no occidentales en la India, y algunas menores en África y América Latina. Es decir, vean ustedes, a partir de este congreso se empieza a dar una mirada de que existen otras formas de diagnosticar las enfermedades, tratar las enfermedades y otros sistemas muy complejos de recuperar todo lo que es la salud o el bienestar de las personas. Entonces, es allí donde se inicia todo este proceso. Por tanto, en el año 1978, la OMS, ¿qué nos dice? La salud es un complejo bienestar físico, mental, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, es un derecho humano fundamental. Tomen nota, 1978. La salud es un derecho humano fundamental. Nos volvemos a 2018 en la Declaración de Astana. La Declaración de Astana es más contundente cuando habla de la atención primaria de la salud, y ahí nos dice: la salud no es un privilegio ni una mercancía, es un derecho humano fundamental. Reafirmamos nuestro compromiso con los valores y principios de la atención primaria de salud en el espíritu de Alma Ata. Estamos hablando de hace 2 años. Vuelven a reafirmar lo que en 1978 ya se había planteado. Pero ¿por qué surge todo esto? Porque hasta ese momento y hasta ahora había una hegemonía de los conocimientos, y el conocimiento es poder. Y claro, desde el punto de vista académico occidental, nosotros desarrollamos todo un sistema complejo
para entender las caracterizaciones de las enfermedades y todo el sistema complejo de la atención. Entonces, acá tenemos una serie de personajes y una serie de categorizaciones que nos llevan a entender este sistema, pero por otro lado tenemos las medicinas periféricas, las medicinas tradicionales, medicinas folclóricas, tantas denominaciones se les ha dado a estos otros sistemas de salud. Entonces, por ejemplo, yo trato de graficar de manera esquemática, digo, en el mundo académico tenemos al traumatólogo y en el mundo occidental, en el mundo social, en el mundo cultural tenemos al huesero. En el mundo académico tenemos al médico general y en la medicina social y cultural tenemos al curandero. En el mundo de la medicina académica tenemos al instrumental médico quirúrgico y en el mundo de la medicina social las artes y los elementos mágicos. Tenemos en el mundo académico a la obstetriz y en nuestra población tenemos a la partera. Los elementos de diagnóstico son las radiografías y las ecografías y en el sistema médico social y cultural se diagnostican, sí, pero a través de la coca, el maíz, los astros y las plantas maestras como el San Pedro, la ayahuasca, el maíz y otros elementos más. Por tanto, los medicamentos en el mundo académico o en el mundo de medicina occidental, todo esto se adquiere en las farmacias, mientras que los otros se adquieren y se recogen en nuestros campos, que es la naturaleza. Ahí están nuestras plantas medicinales. Y pareciera paradójico, pareciera que esto es algo histórico y anecdótico de aquellos pueblos remotos. Sin embargo, en estos días de pandemia, afloró en las grandes ciudades y cuántos no hemos visto en todos los canales de televisión que la gente o la población en diferentes ámbitos de nuestro territorio patrio, incluyendo Lima, han recurrido a las plantas. Están utilizando el eucalipto, el quión, el ajo, el altamisa, el matico y no sé qué otras plantas medicinales, más de lo que se difunden en los medios, sin conocer las plantas propias que están utilizando en la Amazonía. Conclusión, quiere decir que estos sistemas médicos están vigentes, no son cosa del pasado ni cosa de la historia, es nuestra realidad que está ahí. Claro, cada uno actúa en un espacio general, mientras que la medicina occidental actúa dentro de un establecimiento de salud, que puede ser un hospital, centro de salud o un centro especializado. En el mundo de los sistemas, de nuestros sistemas de salud social y cultural, se realizan dentro de los espacios naturales y los espacios sagrados. Así como también nosotros tenemos en los sistemas médicos oficiales una serie de medidas para la prevención de la enfermedad, por ejemplo, se hace a través de las vacunas, a través de la nutrición, o lo que está muy de moda ahora, pues la profilaxis, ¿no? O sea, reafirmar, lávate las manos y la higiene y una serie de elementos ligados a la higiene, la profilaxis. Por otro lado, en el sistema médico o en los sistemas médicos sociales, culturales, nuestros propios sistemas médicos de las comunidades, están asociados al culto de las divinidades. Hay que respetar el espacio donde estás, hay que relacionarte con el mundo espiritual, tienes que vincularte con tus amuletos y talismanes. ¿Cuántos hemos visto nosotros que utilizamos una serie de elementos vinculados a esa seguridad para prevenirnos? Vean ustedes que acá cuántos no habrán visto que tienen su ramo de ruda en la casa, en el negocio o en algún lado, o tal vez utilizando la sábila, otros utilizan el guairuro y una serie de elementos con la fin de prevención. Hay que observar las normas, cómo nos estamos conversando, hay que utilizar las contras o whiskas que son fáciles para poder prevenir los daños y las cosas malas o negativas. Y obviamente hay que cumplir con las ofrendas, porque en ese contexto todo está orientado para la prevención de la buena salud. Por tanto, volvemos a reafirmar, sistema médico occidental o académico, sistema médico social, cultural, andino, amazónico. Entonces, aquí tenemos una situación que está vinculada a la prevención, pero también tenemos algunos elementos que nos conducen hacia las etiologías. En el mundo académico occidental tenemos los elementos patógenos, los agentes psicóticos y algunos desarrollos orgánicos, mientras que en el sistema médico social, cultural o dentro de los sistemas propiamente andino-amazónicos están asociados el origen de la enfermedad al pecado, a los agentes naturales, porque no has cumplido con los rituales, has pasado a una determinada hora correspondiente o has transgredido algunas normas de rituales mágicos espirituales y algunos aspectos congénitos. Luego,
Estas cosas, ¿cómo van a tener un real impacto dentro de nuestra formación o cómo concebimos la verdadera eficacia de estos tratamientos? Porque hasta ahora siempre se ha asociado que son pura creencia, son supersticiones. Sin embargo, yo tomé esta cita de Lévi-Strauss que me pareció muy interesante cuando nos dice que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia y que presenta tres aspectos. Primero, la creencia del hechicero. Él utiliza esta categoría que ha sido una traducción, pero se refiere al curandero y que esta es una categoría que lo utilizan para la traducción al castellano, porque su obra fue escrita, creo, en francés. Dice, la creencia, yo le voy a poner no hechicero, sino curandero, en la eficacia de su técnica. Es decir, el agente, el maestro curandero debe creer en lo que hace, debe estar convencido en lo que hace, porque para eso se ha sido formado en una rigurosa formación mágico, ritual, espiritual y de conocimiento. Luego la del enfermo, es decir, el enfermo debe creer en su curandero. Entonces volvemos a la fe, a la convicción que tienes que él te va a ayudar y te va a curar. Por tanto, ahí desarrollamos esa relación de empatía terapéutica y luego la confianza y la exigencia de la opinión colectiva, es decir, la valoración de la eficacia de este gran maestro que es valorado por la comunidad misma. Por eso es que tienen una relación de valoración en la gente. Por tanto, si estamos hablando de estos dos sistemas médicos, urge una necesidad de cómo poder juntarnos, cómo poder encontrar algo en común. Porque hasta ahora hemos visto que son como dos realidades totalmente paralelas y que están aparentemente opuestas. Por un lado tenemos al personal de salud, claro, que está vinculado al mundo farmacológico, biológico, pero por otro lado tienes al sistema médico tradicional, o mejor, sistema médico social, cultural, que está asociado a los rituales, plantas medicinales y una serie de elementos que van a potenciar no solamente al cuerpo enfermo como tal, sino al cuerpo social, que esto ya involucra la configuración dentro de un contexto más familiar, comunal y natural. Por tanto, aquí ya se observa la cosmogonía del enfermo, mientras que acá estamos trabajando con un sujeto enfermo. Y aquí la medicina se ha especializado tanto que de pronto, si usted quiere cambiarse de ojos, va al oculista y ahí usted hace para que le atiendan y le operen de la vista. Está mal del corazón, va al cardiólogo. Mal de algún problema óseo, va al traumatólogo. Es decir, acá se han subespecializado y al hombre lo ven como en particiones muy específicas y cada personaje va a cumplir una tarea, mientras que acá se mira al ser integral, al hombre, la familia, la comunidad y su entorno. Entonces, lo que urge para poder entender estos dos sistemas y no parezcan que están trabajando de manera paralela, desarrollar un sistema que en nuestros pueblos se llama el Tincuy, que es el encuentro de saberes. Y en ese encuentro de saberes es lo que nosotros vamos a llamar la interculturalidad. Es decir, cómo aproximamos los saberes de ambos espacios para poder acercarnos y desarrollar una propuesta en beneficio de la sociedad. Recuerden que si surge esta categoría, que ahora está muy de moda, pero la primera propuesta surge de estas recomendaciones que se dan en Alma Ata en el año 1978, cuando hacen la atención primaria de la salud, que no solamente consideran que es una tarea del personal de salud, sino que esto involucra que es responsabilidad del sujeto, la familia y la comunidad. Por tanto, la tarea de la atención primaria de la salud, en primer lugar, recae en la responsabilidad del sujeto. Y quien lidera y acompaña este proceso para una mejor calidad de vida y una buena salud es el personal propiamente de la salud, ¿no? Por eso, a raíz de esta recomendación de Alma Ata, fue un 18 de abril de 1990 que el Estado peruano recoge esas recomendaciones y crea en el Instituto Nacional de Medicina Tradicional, que era un organismo público descentralizado y se implementa en septiembre de 1990. Es decir, esas recomendaciones que se hacen allí en Rusia, en Alma Ata, el Estado peruano, como era miembro de esta organización,
entonces lo asume y lo toman para la conformación del Instituto Nacional de Medicina Tradicional. Y es la primera aproximación de tener una mirada hacia esa otra medicina, hacia esos otros sistemas médicos de salud. De manera que en esta conformación, el INMETRA tenía como función o misión fundamental coordinar y proponer la política de medicina tradicional, así como desarrollar investigación, docencia y normatividad. Esta tarea me pareció una responsabilidad tremenda y creo que fue muy clara. Probablemente no se debía de hablar de medicina tradicional, porque si hablas de medicina tradicional, te deja en un sesgo. No sabes si todas las medicinas son tradicionales, incluida la medicina occidental, también tiene su tradición. Desde época de Hipócrates hasta ahora han pasado muchas tradiciones en los sistemas médicos. Por tanto, no podemos hablar de las medicinas tradicionales. Debemos hablar de los diversos sistemas médicos, porque además no son tradicionales, son medicinas que están ahí, no han muerto, están vigentes. Pueden haber cambiado, modificado como todo en la vida, pero esto está presente. Entonces, la tarea de esta institución, ¿cuál era? Desarrollar investigación. ¿Investigación para qué? Para conocer. Para que puedas conocer, ¿pero para quién? Para la docencia. ¿Por qué? Porque en las facultades de las ciencias de la salud, médicos, enfermeras, obstetrices, químicos, farmacéuticos y todo personal de salud, siempre van a tener que lidiar con estas dos realidades. Por un lado, con la enfermedad del paciente que trae sus propias lógicas, sus propios sentimientos, sus propias representaciones, y por otro lado, la formación que reciben dentro de una formación académica. Por tanto, si estos profesionales van a ir a campo, estas investigaciones del conocimiento de esas realidades y los otros sistemas médicos deberían de implementarse en la docencia. Y luego, esto llegar a la normatividad para que se aplique en el Perú, en nuestro sistema de oficiales del MINSA, y pueda tener una repercusión de acuerdo a nuestra realidad peruana. Pero aquí es interesante tomar en cuenta que hasta ese entonces no se tenía muy claro cuál era el Perú. Hasta ese entonces, estoy hablando de 1990, y por qué no extenderme mejor hasta el año 2016, no se sabía cuál es el Perú. ¿Cuál era el Perú para los grandes académicos y para los que tomaban decisiones desde los estamentos del Estado? Tenían algo de 35 millones de peruanos, tantas mujeres, tantos hombres, tantos niños, costa, sierra, selva, listo, eso era el Perú. Sin embargo, con el censo del año 2017, donde se incluye una categoría que no ha sido muy discutible sobre el tema de pertenencia étnica, encontramos que en el Perú, y de acuerdo al Ministerio de Cultura, vamos a ver que en el Perú existen 55 nacionalidades y se hablan 48 idiomas. Entonces, si esa es nuestra realidad social, esa es la configuración del Perú, ¿se imaginan ustedes cómo lo entendían en el año 90? Por eso es que acá en el Ministerio de Salud, cuando se implementa esta institución, nunca no tuvo una buena repercusión. A pesar de que su jefe fue el doctor Fernando Cabieces Molina, él dejó una herencia que hasta el día de hoy está en el MINSA. Al costado está el Jardín Botánico de Plantas Medicinales, que hasta el día de hoy se consoló de este instituto, y gracias a la investigación que el doctor Cabieces quiso realizar para poder dejar una evidencia para el mundo, porque él decía, las plantas medicinales tienen que ser conocidas por todos. Y ahí tienen plantas medicinales de la costa, sierra y selva. Obviamente no están todas, pero las más representativas se encuentran aún ahí en el MINSA. Luego, a partir de estas recomendaciones, encontramos un problema que el gran sector de la población no tenía un seguro, estaban abandonados. Entonces la gente recurría a utilizar otro tipo de utilización de recursos, de medicamentos y una serie de alternativas porque no había una forma de proteger al ciudadano. Y es así que en el año 1936 se forma el seguro obrero. 1948 el Estado implementa el seguro del empleado. Luego cambia a ser Instituto Peruano de Seguridad de Salud y luego le llaman e-Salud en el año 1999. Entre el 97 y 2000, en el año 97 se crea el seguro escolar y en el año 2000 el seguro materno. En el 2001 se implementa el seguro integral de salud y del 2001 al 2019 se va incorporando a los grupos vulnerables
que son todos los niños, los canillitas, comunidades nativas, originarias, tanto andinas, amazónicas y afroperuanas. Pero en el año 2009 ocurrió algo interesante. Se crea la Ley de Aseguramiento Universal, el AUS. Y luego, en el 2019, el año pasado, se da un decreto de urgencia de la cobertura universal. Esto ha sido una ruta por la que ha seguido una serie de mecanismos con el fin de atender a una población que estaba al margen, estaba abandonada y no tenía una respuesta de parte del Estado ante la enfermedad, el dolor y la muerte. Por eso es importante conocer esta ruta para tener un claro conocimiento que la preocupación del Estado siempre ha estado orientado hacia la parte propiamente hospitalaria y atención biomédica. Sin embargo, la atención primaria de la salud está muy ausente, entendida de acuerdo a cómo lo plantearon en la OMS y cómo lo vienen a replantear posteriormente en el Tratado de Canastán, que es en el 2018, donde la tarea fundamental debe estar involucrada también la comunidad, la sociedad y la familia. Por tanto, si todos ven esta ruta del crecimiento y la incorporación de la población hacia un sistema de seguro, no vemos la presencia de cómo incorporar el aspecto social para poder ayudar a controlar las enfermedades. En ese sentido, voy a recorrer muy puntualmente algunos aspectos de que el Ministerio de Salud tiene las instancias para poder implementarlo. Solamente es decisión y de criterio para ver cómo podríamos trabajarlo, el tema de la interculturalidad, y no solamente ver lo que queda como una cuestión de un discurso bonito o de una palabra de moda. En primer lugar, el despacho ministerial, que está encabezado por el señor ministro, tiene un Consejo Nacional de Salud. En ese Consejo Nacional de Salud debe haber una persona que conozca, o sea, ampliamente conocedor de los sistemas médicos de nuestros pueblos. Porque aquí no solamente se trata de discutir si vas a poner más centros hospitalarios o vas a comprar más medicamentos o contratas más personal de salud, sino también por el otro lado, acá tienes que considerar cómo vas a articular con la comunidad, con la familia, con los líderes comunales, cómo sistematizas esas experiencias para que puedan contribuir al sistema médico oficial. Luego, a través del despacho del Viceministerio de Salud Pública, tenemos la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Y ahí estamos hablando de salud pública, que es ahora tema tan vital, pero tan poco activa, porque no se visibiliza ante esta pandemia. Si ustedes ven, ahora todo el mundo está dando manotazos de ahogado para ver qué hacemos, porque nuestra debilidad, nuestras deficiencias desde el Estado han estado muy de espaldas a la realidad. Mucho hemos estado centrados probablemente solamente para mirar desde el sector propiamente académico y nunca hemos mirado la medicina como un hecho social o cultural. Dentro de esta institución, miren ustedes, existe una Dirección de Pueblos Indígenas o Originarios. Y aquí se supone que debe estar los verdaderos defensores, conocedores, expertos, los más tromes de los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Aquí no solamente necesitamos a un buen gestor y que conoce de leyes y normas. Aquí necesitamos de un profesional que realmente comprenda la lógica de la gente y que lo pueda articular a las normas y a los sistemas oficiales para que su acción se convierta en una verdadera respuesta de servicio a la población. Luego, hay una institución paralela, que en este caso es el Instituto Nacional de Salud, que es un organismo público adscrito al INS, y dentro de él está el Centro Nacional de Salud Intercultural, que este es el centro que creo yo, en estos tiempos debería de haber sacado a la luz las primeras evidencias científicas para ver todo lo que son los sistemas de prevención ante esta pandemia que ha venido a azotarnos ahora. ¿Por qué? Porque el Centro Nacional de Salud Intercultural tiene dos áreas, la medicina tradicional y por otro lado tiene lo que es la medicina alternativa y complementaria. Por tanto, como es un ente dedicado a la investigación, debería de haberle alcanzado al señor ministro la información para que vea que cuando se desató el tema de la pandemia, no debían de haber empezado solamente dándonos la cuarentena, dándonos las recomendaciones de lavado de manos y uso de mascarillas, sino de haber tomado las previsiones de que el Perú
tiene 55 nacionalidades. Y entonces debería de haberse tomado acciones en ese mismo momento de cómo cercar estos pueblos para que no llegue la pandemia y no vaya a ser cosa que vean ustedes que el 8 de junio recién se firma en Iquitos el acta de la creación Comando COVID indígena. Pero ¿cuándo y por qué se firma este comando? No se forma por decisión de estas instituciones del mismo MINSA, sino se forman por exigencia de las poblaciones y de las organizaciones indígenas, como es AIDC, Orpio, Corpia, el CONAB, Ordepia y una serie de organizaciones de los pueblos. Es decir, surge a exigencia de la gente. Pero antes de que surja esto, ya en Pucallpa y en otras regiones de la Amazonía existen los comandos Matico. Es decir, nuevamente, la gente, la población de nuestros pueblos andinos y amazónicos anticiparon el riesgo y desde sus propias lógicas quisieron protegerse y crearon sus propios comandos. Porque desde el Estado, vean ustedes, el 8 de junio, cuando ya teníamos una curva muy alta de infectados y muertos, recién se acordaron que debíamos de entender que hay otras realidades que tienen muchas características absolutamente diferentes a nuestra realidad oficial, que es el Estado peruano. Así, ya para ir llegando casi al final de la presentación, quiero decir y quiero evidenciar que en el Perú es más o menos como estas dos hermosas y bellas, cordilleras. Probablemente algunos de ustedes no saben qué es esto, probablemente dirán que lo he dibujado, y no es así. Esto es el Alpamayo. Esta es la fotografía que ganó un concurso por el año 1977, 78 creo, a nivel mundial, por ser el nevado más perfecto del mundo. Bueno, entonces yo he tomado a propósito. Por un lado, tengo a los sistemas médicos oficiales tradicionales, desde la medicina social, la medicina cultural, que está basado en sus ritos, creencias, costumbres, y todo el sistema complejo de prácticas que desarrollan en torno al hombre como parte de un entorno natural y social. Entonces ellos caminan una ruta solitaria para escalar arriba a la montaña, digamos, cuesta arriba vamos, con sus propias artes, sus propios ritos. Por otro lado tienes al sistema oficial de salud. Acá tienes al sistema oficial de salud lidiando y luchando con sus pacientes, con sus propios conocimientos, su propio sistema social y sus propios ritos que tienen para hacer la operación, que también camina cuesta arriba en esta cordillera. Y se dan cuenta que en el centro está el pueblo, está la gente, están nuestras poblaciones, y es como un río que nos separa. Estos señores de acá desprecian a estos señores, y estos de acá también desprecian a los señores hospitales. Por ejemplo, vamos al tema pandemia, ¿qué dicen? Mucha población, hay un subregistro en muchas poblaciones y en comunidades de zona costa, sierra y selva, que no están yendo al centro de salud. ¿Y por qué no van? Porque tienen temor a que allí te atiendan mal o sencillamente ahí vas camino a la muerte. Y es más, ahí no sabes si volveré y saldré vivo. Es más, ahí no los conozco a nadie y tengo miedo y el miedo me paraliza y entonces yo recurro mejor a mi curandero para que trate de ayudarme con lo que pueda y en lo que pueda. Y si muero, tendré que morir, pero prefiero morirme en mi comunidad. Y no se toman las previsiones del caso y probablemente por ahí pueda seguir el contagio de esta pandemia. Mientras que por el otro lado, en el sistema médico oficial, cuando le hablamos de esta orilla, ¿qué dicen nuestros amigos? Esas son creencias, son cosas del pasado. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, ya estamos en la luna, nosotros estamos en la era tecnológica y estamos muy avanzados. Por tanto, no podemos estar compartiendo nuestros espacios y mucho menos dialogando con estos señores curanderos que ya son solamente tradiciones de los pueblos más remotos y lejanos. Craso error, porque justamente todas esas cosas es lo que está llevando a que cada uno trate de llevar una propia ruta en esta pesada pendiente para escalar, para encontrar una salud intermedia. Por eso, ¿ahí qué necesitamos? Necesitamos crear un puente entre estos dos sistemas, y ese puente lo vas a construir a base de un desprendimiento hacia el otro. Este señor y este señor tienen que negociar, tienen que encontrar un punto intermedio, no superponerse. Aquí no se trata de quién tiene más verdad o menos verdad, quién sabe más o quién sabe menos. Cada quien conoce lo suyo dentro de su experiencia y de sus prácticas cotidianas. Esta forma de acercarnos
es lo que incluso está en los principios bíblicos, es el amor al prójimo, es el desprendimiento por el otro, trato de comprender el otro, haz con el otro lo que quieres que hagan contigo. Y a eso nosotros le llamamos la interculturalidad. Una interculturalidad de acercamiento, de diálogo, donde podamos llegar a compartir experiencias y sobre todo establecer espacios de tolerancia para poder desarrollar un mejor diálogo entre las diversas formas de saberes y prácticas. Eso es lo que yo quería presentarles brevemente y sin ánimo de entrar en mayor, digamos, de conflictividad. Solamente quiero dejar mi mensaje de que en realidad, mientras que nosotros no miremos al Perú como una integralidad y miremos al Perú en el marco de esa diversidad de las 58 nacionalidades y 44 idiomas que se hablan en el Perú, creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver nuestros propios problemas de salud y enfermedad. Muchas gracias. Bien importante la disertación del doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, con esos temas de realidad nacional y la inserción del trabajo que también el antropólogo tiene que entrar a tallar en esta realidad en la cual estamos viviendo. Seguimos con estos jueves culturales, jueves antropológicos, y a continuación voy a presentar el comentario del magíster Wilber Coasaca Núñez, quien es docente de la Escuela Profesional de Antropología de nuestra Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Adelante, maestro. Bien, buenas noches, amigos, muy buenas noches. Es un grato momento para mí hacer el comentario de las dos ponencias que hemos tenido la suerte de escuchar, tanto a Luperio como a Armando. Creo que este espacio de jueves antropológicos promovida por la Universidad Nacional del Altiplano a través del Departamento de Antropología permite contribuir de una u otra manera con el conocimiento sobre nuestra realidad y sobre todo un tema tan álgido como es la salud desde la perspectiva intercultural. Efectivamente, todas las sociedades y culturas en sus diferentes niveles de desarrollo han tratado de promover y cuidar la salud de sus conciudadanos dentro de la concepción de la vida. Y precisamente la vida que tiene mucho que ver con la salud como un derecho universal. Entonces, Luperio, en su ponencia, trata de establecer y estructurar sus testimonios recogidos desde el punto de vista ideográfico, etnográfico, para tratar de enmarcar estos testimonios de muchos de sus informantes cualificados en una suerte de dicotomía de sistemas de distintas concepciones, como diría Lévi-Strauss, basadas en una lógica racional por un lado y una lógica empírica de carácter cultural. Es decir, estamos hablando de una medicina tradicional, de una medicina moderna. Luperio trata de fundamentar en su ponencia que estos testimonios de los informantes están encuadrados dentro de una ontología que es recepcionada epistemológicamente para explicar procedimientos metodológicos de identificación de enfermedades, de prevención, de sanación, de curación, así como lo ha expuesto también Armando en su ponencia. Estos sistemas aparentemente excluyentes no se han desarrollado, diríamos, de esa manera, como para algunos colegas probablemente lo ven de esa manera.
Es decir, si nosotros empezamos a escudriñar el sistema médico que recurre a procedimientos ya científicos, ya basados en la tecnología y además en estudios e investigaciones de laboratorio que dan lugar a productos farmacéuticos, muchos de ellos y casi su mayoría están basadas en estudios de plantas que han provenido de diversos contextos sociales y culturales, producto del saber y el conocimiento tradicional. Entonces, hay un antecedente fuerte entre estos aparentemente sistemas irreconciliables, ¿no? Creo yo que si bien estos contextos que denotan sistemas diferentes y que además denotan asimetrías sociales y relaciones de poder asimétricas, debemos desde el punto de vista antropológico, como lo han hecho Luperio y Armando, establecer ese puente de interculturalidad, es decir, como de alguna manera aquí conocemos en el Altiplano y en Puno Núñez Butrón, que fue un gran médico, además de médico fue un estadista en el área de biomédicas en el Altiplano, en el Perú, y con sus aportes ha inducido precisamente a que muchos de los galenos sigan su camino, como Frisancho Pineda, por ejemplo, que ha investigado, teniendo una formación occidental médica, ha ido escudriñando también en este tipo de conocimiento tradicional de la medicina. Y esta es una muestra precisamente de interculturalidad. Esto es una muestra de conexión de estos sistemas aparentemente distintos y contrapuestos, ¿no? Entonces, y creo que esa interculturalidad que muy simbólicamente grafica Armando al mostrar un puente en el que debemos establecer conectores de comunicación por intermedio de mecanismos de articulación basados en la repolarización, en los estudios interdisciplinarios médico-culturales, en establecer escenarios y espacios de diálogo entre esta supuesta dicotomía entre lo tradicional y lo moderno. Creo que es una apuesta de muchos científicos hoy en día a raíz del COVID-19. Es decir, muchos investigadores y científicos están obviamente apostando por descubrir propiedades médicas en plantas, y no solamente en plantas, sino en animales, como por ejemplo la llama. La llama se ha descubierto por estudios de laboratorio en Austin, que la sangre de la llama tiene anticuerpos ante el COVID-19 y que pueden servir para la configuración de un fármaco que pueda darnos una salida, digamos, y de esta pandemia, ¿no?, en la que estamos viviendo. Pero no solamente la llama, sino, como decía Armando en su exposición, hay que tomar en cuenta precisamente el conocimiento y saber de esas sociedades y culturas tan diversas, que tienen un conocimiento y un bagaje cultural tan diverso en relación a plantas medicinales, a procesos de curación, de sanación, si bien muchos de ellos lindan con lo mágico, que hace ver cuán importante es la intersubjetividad de los sujetos, objetos de los males que padecen en diferentes contextos específicos, diversos. Entonces, creo que
y sobre esto hay antecedentes, ya lo ha mostrado Armando en su posición. Efectivamente, hay convenciones internacionales, hay inclusive en el caso peruano decretos supremos que apuestan por el conocimiento y el saber tradicional, pero que requieren un mayor impulso y una mejor implementación para abordar de mejor forma lo que nos viene aconteciendo, por ejemplo, en estos días en nuestra sociedad. Entonces, creo que ambas ponencias se han complementado y han visionado con su aporte ideográfico y por otro lado de Armando, la sistematización que ha hecho sobre el compromiso y la secuencia institucional que hay en el Perú y los intentos de querer abordar de alguna manera el conocimiento tradicional en medicina van a contribuir a que apostemos de mejor forma por estos principios de interculturalidad y de respeto y tolerancia por lo distinto, por lo diverso. Entonces, creo que sin más que decir, estas ponencias, así como las que vamos a seguir implementando en las diferentes videoconferencias sobre el Jueves Antropológico, van a permitir contribuir con un grano de arena en el conocimiento social y cultural de nuestra región y a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien, estamos llegando al epílogo, casi al final de este Jueves Antropológico. A continuación voy a presentar las palabras de agradecimiento a cargo del director de estudios de la Escuela Profesional de Antropología, el doctor Arrufo Alcántara Hernández. Doctor, adelante con las palabras de agradecimiento. Bien, muy buenas noches a los disertantes de estas conferencias. Nuestro sincero agradecimiento por el aporte que están haciendo en esta discusión y en esta tarea que hemos iniciado en la Escuela Profesional de Antropología, de participar de modo sistemático en el intercambio de opiniones, en la discusión sobre las problemáticas más importantes que acaecen en nuestro país. Ahora han expuesto, como ya se ha remarcado, estos dos sistemas médicos que tienen plena vigencia en nuestro país. Dos sistemas médicos que guardan su propia episteme, que guardan su propia conceptualización de la naturaleza, de la vida, de la salud, de la enfermedad. Al mismo tiempo, se ha entrado de alguna manera también a conversar sobre la política de salud oficial, y allí hay una brecha de discusión muy fuerte. Ahí tenemos que los antropólogos, los cientistas sociales, tenemos que intervenir de un modo muy adecuado en una crítica sistemática a los planteamientos epistemológicos, a los planteamientos metodológicos que cada uno de estos dos sistemas médicos están implementando en nuestro país. Tenemos en el país, como bien lo han remarcado, una política de salud que prioriza principalmente los aspectos curativos, reparativos de la enfermedad. En este COVID-19 hemos visto desde el nivel mundial al nivel distrital, provincial, de que todos están preocupados en salvar a la humanidad de los estragos que está produciendo el virus. ¿Cómo creamos hospitales? ¿Cómo implementamos los hospitales con oxígeno, con respiradores? Es decir, nos preocupamos de los estragos
que generó el virus en los pacientes. ¿Acaso hemos escuchado ahora que se ha hablado de cuáles son los mecanismos fundamentales para combatir el virus? El SARS es el virus de la gripe. Y en sus primeros momentos, la población peruana ha desarrollado, y en el mundo también se ha desarrollado, de que hay que combatirlo en sus primeros momentos. Y para combatir en los primeros momentos, la sabiduría popular de nuestro país ha recurrido a la hidratación, ha recurrido al uso de el limón, de las hierbas naturales, como ya lo han señalado. Y en muchos de los casos se ha bloqueado el desarrollo del virus. Es decir, la población ha trabajado en la perspectiva de la prevención de la propagación del virus. El Estado se ha preocupado en reparar los estragos del virus. Dos lógicas totalmente distintas. Y realmente eso ha conllevado de que en nuestro país haya un desastre en lo que genera muerte, que genera abandono, que pone en evidencia de que el Estado peruano no está apto para atender los problemas de la salud poblacional. Yo creo que estos temas que se han discutido son sumamente importantes y por los cuales a los antropólogos nos dejan tareas también, tareas muy, muy, muy interesantes. Como entender estos dos sistemas médicos, pero a través de una sistematización de todo el trabajo etnográfico que se ha hecho sobre la atención de salud. Hay muchísimos estudios etnográficos, cómo se combate la salud. Entonces creo que los antropólogos debemos entrar a esa sistematización de esa sabiduría que está dispersa. Por otro lado, es necesario también de aquí discutir en qué espacios de los sistemas médicos existentes puede promoverse el aspecto de la interculturalidad. ¿En qué nivel de la medicina? En la prevención, en la curación. Son temas que debemos esclarecerlo los antropólogos. Creo que el problema de la medicina interculturalidad tiene que trabajarse, como ya muy bien lo han planteado los ponentes, desde los aspectos operativos. Porque hay muchísimas leyes que se han dado en el mundo y en el país de que promueven el acceso de las sabidurías médicas tradicionales hacia los espacios oficiales, pero que esto no se logra. ¿Por qué? Por la persistencia de una ideología dominante sobre la medicina oficial. Entonces, creo que estos temas que nos están dejando los ponentes es sumamente importante para los profesores, para los profesionales de antropología, para nuestros estudiantes que tienen que preocuparse por estos aspectos del estudio, de la sistematización, del análisis crítico de estas problemáticas de salud de nuestra población. Entonces, con estas tareas que están dejando también nuestros conferencistas, la carrera profesional de antropología, sus docentes, sus estudiantes, expresan de una manera muy efusiva nuestro agradecimiento a los ponentes y al mismo tiempo a
a la inmensidad de participantes vía virtual que están participando, que están observando, que están escuchando, que están aprendiendo de estas conferencias y están nutriéndose de conocimientos, de marcos teóricos, de marcos empíricos, para poder enrumbar estudios sistemáticos sobre el problema de la salud en nuestras poblaciones. Nuestro eterno agradecimiento a todos. Esta es una tarea que hemos empezado, los jueves antropológicos, y indudablemente las siguientes fechas iremos trayendo nuevas temáticas, nuevos ponentes, y al mismo tiempo generando esta discusión, este intercambio de ideas. Nuestro agradecimiento a todos, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, agradecimiento a los ponentes y al público en general que ha participado de este jueves antropológico. Muchas gracias a todos. Correcto, sí, el agradecimiento también respectivo a el ponente, el doctor Luperio Onofre Mamani, también al doctor Armando Medina Ibáñez, quien es decano del Colegio de Antropólogos del Perú, al magíster Wilber Coasaca Núñez, a todos los que han participado en esta oportunidad virtualmente. Los invitamos a que puedan ser partícipes también de los próximos jueves antropológicos, que es organizado por la Escuela Profesional de Antropología, con temas importantes como este que hemos tratado el día de hoy. A nombre de la Escuela Profesional de Antropología, les decimos muchas gracias y buenas noches.